Quiero darte gracias por este día, Señor. Gracias por la nueva oportunidad que tú nos das, Señor amado, para poder estar aquí, Señor, para poder acercarnos a tu presencia. Yo te pido, Señor, que tú prepares nuestros corazones, prepara nuestras vidas. Ayúdanos, Espíritu Santo, a entender y a comprender la palabra, para que penetre en nuestra vida y en nuestro corazón. Y ahí, Señor, sea como esa semilla sembrada en buena tierra, que lleve frutos y frutos en abundancia. Ayúdanos a enamorarnos de tu palabra. Ayúdanos a profundizar en tu palabra, Señor amado, porque esto es, Señor, nuestra guía, nuestra dirección, nuestra luz para caminar en este mundo de oscuridad. Gracias, Señor, porque nada te es oculto a ti, Señor amado. Por eso, Señor, gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gràcies, hermano. Aquesta algo aquesta d'aquí. Aquesta está clara. Vale. Buenos días, queridos hermanos. Os quiero invitar a abrir la palabra y alguien que la lea. Quizás Sebastián mismo podrías leer esta porción, Sebastián. La porción que vamos a meditar hoy se encuentra en Lucas, el Evangelio de San Lucas, capítulo 7, del 36 hasta el final, hasta el 30 y... hasta el final del episodio, ¿no? Lucas 7, te lo digo, Sebastián. Lucas 7, del 36 al 39. Lucas 7, del 36... No, a ver, un momento, no es esto, ¿eh? Estoy equivocado. Lucas 7, del 36 hasta el 50. Lucas 7, 36 al 50. Podéis abrir la palabra, hermanos. Amén. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiera con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él, a sus pies y llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los secaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo, que lo había convidado, dijo para sí: si este fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que lo toca, porque es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. No teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos lo amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Él le dijo: rectamente has juzgado. Entonces, mirando a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para los pies, pero ella ha regado mis pies con lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste beso, pero ella desde que entré no me ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, pero aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. El Señor bendiga esta palabra en nuestros corazones y la ministre por el Espíritu Santo, hermanos. Parece ser que este episodio, esta historia, tiene lugar en un tiempo donde todavía la relación entre Jesús y los fariseos no se había, dijéramos,
hecho muy complicada, muy peligrosa, muy distante. Había buena relación al principio, pero luego poco a poco, la cosa se fue enfriando y se fue estropeando, ¿no? El evangelista Lucas nos dice que en el Evangelio nos dice que hay dos ocasiones más en que Jesús es invitado por fariseos a comer, ¿verdad? No nos dice la razón por la que le invitaban. Entonces aquí hacía bien también Lucas, nos dice Lucas también que Leví, un publicano, un hombre que cobraba los impuestos para Roma, que era odiado totalmente por los judíos, le invitó a comer el publicano, y Jesús fue a la comida con el publicano. Claro, en aquella comida dice que había un grupo grande de publicanos. Claro, ¿con quién se reunían los publicanos si no los quería nadie? Se reunían con ellos, entre los pecadores, que eran un grupo que se aceptaban unos a otros, pero nunca se reunían con la gente religiosa que estaba en la sinagoga, porque los publicanos habían sido excomulgados de la sinagoga, excomulgados de la religión judía, excomulgados de la comunidad judía. Y entonces vemos que en una parte vemos dos invitaciones de parte de fariseos. Jesús va a comer con ellos. Vemos una invitación de un publicano. Jesús va con publicanos, ¿verdad? Y lo que estamos viendo aquí es que Jesús no hacía acepción de personas. Jesús estaba interesado en las personas. Vamos a entender algo importante, ¿verdad? ¿Quiénes eran los pecadores que habla la Biblia, que hablan aquí? Publicanos y pecadores. ¿Quiénes eran considerados pecadores? Ya está claro que todos somos pecadores por parte de Dios, nos lo dice en su palabra. Pero en aquella cultura, en aquella tradición, en aquel momento, cuando hablaban de pecadores, ¿de quiénes hablaban? ¿De quién habla? Fíjate, la tradición religiosa, la tradición religiosa consideraba pecadores aquellos que practicaban el pecado de una forma continua, que tenían una reputación de estar pecando, que sus pecados eran conocidos por la gente. Estos eran los pecadores. Gente que estaban viviendo una vida de pecado que era conocida por los demás. Y aquí empezamos a entender un poco cómo era de importante para los fariseos dar una imagen, ¿verdad? Que no se supiera, que no dar un escándalo, no ser escandalosos, ¿verdad? Siempre me pregunto, no sé si os lo habéis preguntado a vosotros, esta es una opinión mía, es una reflexión mía. Cuando aquella mujer estaba siendo apedreada, nos dice que la Biblia, nos dice la palabra de Dios, que cuando era cogida en adulterio, los dos iban a ser apedreados. ¿Os habéis preguntado alguna vez dónde estaba el hombre? ¿Dónde estaba el otro? Dice que fue cogida en el mismo acto de adulterio. ¿Dónde estaba el varón? ¿No sería algún líder, alguien importante que no convenía que se conociera? La imagen era muy importante por parte de los fariseos, ¿verdad? Entonces esta gente que eran tenidos por pecadores, fíjate, entre los pecadores se contaban los que tenían una profesión pecaminosa o impura de acuerdo a la tradición judía. Las prostitutas, los recaudadores de impuestos, los publicanos, los usureros, los jugadores, gente malhechora y criminales, ¿verdad? Que eran gente que había cometido delitos graves. Toda esta gente eran considerados pecadores y más. Entonces, ¿qué ocurría? Estas gentes eran excomulgadas de la sinagoga. Fuera, no puedes acercarte. Y ser excomulgado de la sinagoga quería decir no tener ninguna relación con la religión judía. Fíjate, fuera. No queremos que estéis entre nosotros. Entonces, eran despreciadas por los fariseos y se recomendaba no tener relación con ellos. Esto para empezar y explicar un poco la situación en que estaba Jesús. Pero ahora os voy a explicar otra cosa que lo tenéis que entender bien, porque de aquí depende comprender esta porción que hemos leído. ¿Quieres poner, por favor, hermano, la primera diapositiva? Mira, eso se llamaba el triclinium.
¿Qué quiere decir triclinium? Era una mesa que tenía una forma de U, ¿verdad? Y entonces la gente proviene el nombre del latín que significa 3 camas o 3 divanes, ¿verdad? Eran 3 lechos o divanes alrededor de una mesa baja. Fíjate, ¿ves? Una mesa baja, un diván, otro diván, y la gente estaba aquí comiendo. La Biblia cuando dice estaba sentado, no dice sentado en el griego, dice reclinado. Reclinado. Era la manera que tenían en aquel momento de sentarse a la mesa gente, pues, un poco, dijéramos, elitista, un poco diferente del pueblo normal. Esa era una moda que habían traído los romanos. Pero en esta moda habían entrado estos grupos elitistas, estos grupos más bien de alto standing, y también estaban los fariseos. Entonces Jesús fue invitado a un convite que tenía que ver con esto. Fijaos bien esto. Mirad que están reclinados, ¿verdad? Con el brazo, apoyados en el brazo izquierdo y con el brazo derecho cogiendo la comida. Es muy importante que entendáis eso, porque si entendéis esto, se aclarará mucho lo que ocurre más tarde, ¿verdad? Y entonces allí estaban reclinados, era una postura, no era sentada como nosotros entendemos, como nosotros nos sentamos a la mesa, era reclinado. Y en el griego lo dice claramente, no era sentado, era reclinado. Y entenderéis el porqué. Los invitados del anfitrión, a los que invitaba el anfitrión, oye, tú, ven al banquete, esta noche tenemos una entrevista, tenemos una comida con Jesús, este hombre que anda por ahí, del que todo el mundo habla, ¿verdad? Entonces, lo que vemos aquí es que este episodio que vamos a relatar hoy no tiene que ver con aquel episodio que dice, del que habla Mateo y Marcos, acerca de aquella mujer que rompe el frasco de perfume de alabastro y se lo echa en la cabeza a Jesús. No tiene que ver, no os confundáis. Hay muchas cosas, muchos detalles que nos hablan de que este no era el mismo caso. Son demasiado grandes los detalles para poder decir esto sí, esto no. No voy a entrar ahora en ello porque no es el tema. Lo podéis buscar vosotros y si queréis ayuda os puedo ayudar, ¿verdad? Entonces, estaban cenando allí y esto era muy típico de que cuando alguien importante iba a un pueblo y este hombre era tenido como maestro, alguien había enseñado en la sinagoga, era muy típico que los líderes religiosos, ¿verdad?, le invitaran a comer a casa. Entonces invitaban a este individuo, a esta persona, a este maestro, y también invitaban personalmente a otros de aquí. ¿Verdad? Estos invitados personalmente eran los que se sentaban en el triclinium, los que estaban allí. Y estos banquetes se aprovechaban para enseñar temas de la moral, temas que tenían que ver con la moral, con la religión. Jesús era el invitado a este banquete, pero también había otros. Y dice que eran algunos de los fariseos, uno de los fariseos que estaban allí, eran fariseos, obviamente, no iban a ser gente no tenida por pura. Entonces vemos a Jesús en medio de fariseos sentado como invitado. En esta cena no había publicanos ni pecadores. No, había religiosos, fariseos y doctores quizás de la ley. Hermanos, es muy interesante ver que en el triclinium solamente se sentaban los invitados, pero cuando venía un maestro de estos a enseñar, se hacía correr la voz y podía ir cualquier tipo de personas, pero nunca se sentaban en el triclinium, se ponían detrás las personas y escuchaban lo que se decía allí, pero no podían intervenir. Claro, si entendemos estos principios o estas costumbres, nos va a ser más fácil poder llegar a entender lo que ocurre aquí. Hermanos, vemos que Jesús no hace diferencia entre pecadores, entre publicanos, entre pecadores y entre los religiosos de aquel tiempo. Lo mismo si le invitan va a casa de uno que va a casa de otro.
No hace acepción de personas. ¿Por qué? Porque para Jesús todos son pecadores, todos. Todos son pecadores. Lo que pasa es que la religión rabínica, la religión judía, había hecho toda una serie de categorías de pecadores. Nosotros, por desgracia, perdemos de vista de que todos somos pecadores, hermanos. Lo que pasa es que dentro de nuestro contexto religioso hemos hecho como una especie de categorías de pecados. Hay pecados que son más grandes que otros. Especialmente los de tipo sexual son más grandes que los demás. Pero no es así, hermanos. Para el Señor, toda persona es pecadora. Incluso aquellos que no han pecado de hecho, pero que en su mente han dado lugar a pecar, son pecadores. Lo dice la palabra de Dios. Entonces, entre lo que dice la palabra de Dios y lo que dice la religión o la tradición rabínica, ¿a quién nos creemos, hermanos? Nos creemos a lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y Jesús sabía esto. Y Jesús no tiene ningún problema para invitar, para ser invitado tanto por unos como por los otros. Vamos a ver una cosa. Para entender esta parábola he pensado que lo mejor que... esta historia, lo mejor que podríamos hacer desde mi punto de vista sería acercarnos a cada uno de los personajes. Y al final los vamos a conjuntar todos. Pero vamos a ver cada personaje por separado, independientemente. Tenemos a uno que es Simón, el invitador, el anfitrión. Solo se nos dice el nombre de este hombre, no se nos dice su oficio, nada. Era Simón, y que es publicano, y que es fariseo. Y no nos dice el por qué invita a Jesús. Seguro que había oído hablar de Jesús y de sus enseñanzas, porque todo el mundo había oído hablar. La gente, dice en este mismo evangelio, decían que era un gran profeta que había venido a esta tierra, un gran profeta. Era de buen religioso invitar a una persona como esta. Pero vemos aquí que Simón se salta unas normas de cortesía que al saltarlas puedes llegar a rayar la mala educación. No le da un beso cuando llega, era la costumbre, y cuando llegaba un invitado, darle un beso de bienvenida. No le pone aceite en la cabeza, como diciendo, sé bienvenido, eres bendito. No le lava los pies, que era cuando entraban inmediatamente, le daban un beso, le ponían aceite y le decían que se lavase los pies porque durante el camino hasta el lugar se habían ensuciado. Lo tratamos la última vez en la predicación, no sé si os recordáis. Eran cosas de la hospitalidad de Oriente Medio. Era habitual totalmente. Y no hacerlo indicaba menosprecio. No te tengo en cuenta. No, para mí no eres importante. Falta de cortesía y mala educación. Hermanos, la Biblia nos dice que vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Y cuando habla de conocer, está queriendo hablar de experimentar. Yo puedo ser muy gentil dentro de mí, pero si no lo manifiesto, tú no te enteras de que eres gentil. ¿Y cómo lo manifiesto, hermanos? Con detalles. Somos llamados a manifestar, a expresar, a exponer lo que hay dentro de nuestro corazón. Pues mira, manera de ser gentil, yo qué sé, felicitar un cumpleaños, interesarte por aquella persona que sabes que ha tenido un día malo, aquella persona que está buscando trabajo, orar por... hacerle sentir que tú estás pendiente de ello. Esto se llama gentileza, ¿verdad? Y aquí Simón, con todo su rollo religioso, no es gentil con Jesús, no es educado con Jesús, no le muestra lo que tocaba mostrar. Pero luego lo vemos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaba Simón? Consideraba a Jesús un maestro, y lo dice, maestro. Le consideraba un maestro, uno que enseñaba, uno más de aquella cantidad de maestros que corrían por aquel tiempo por allí, uno más que enseñaba. Y dentro de su corazón, lo podemos ver en el versículo 39, dentro de él, piensa para sí mismo, no dice nada, pero piensa para sí mismo, un diálogo interno. Este no es un profeta. No. Si fuera un profeta, sabría que aquella mujer que le está tocando, sabría quién es, porque todo el mundo la conoce en el pueblo, en la ciudad.
todo el mundo. Y no solamente quién es, sino qué es. Por tanto, como se deja tocar por esta mujer, no sabe quién es ni qué es, porque si lo supiera, no permitiría esto. O sea, que para Simón Jesús no es un profeta, es un maestro, pero no un profeta. Porque todo el pueblo decía, oh, un gran profeta ha venido aquí, Dios nos ha enviado un profeta. Pero Simón, dentro de él, sin decir nada, piensa, no, este no es un profeta. Si fuera un profeta, consideraría quién es el que le está tocando. Y aunque la mujer estaba detrás de él, un profeta lo hubiera reconocido. Fíjate bien, detrás de esta gente es donde estaban los que venían a escuchar al maestro, pero que no habían sido invitados personalmente por el anfitrión. Estaban detrás. Y esta mujer, luego lo vamos a ver, estaba detrás y tocaba a Jesús. Lo vamos a ver más con detalle. Si fuera profeta este tío, sabría quién es esta mujer. No se dejaría tocar, sabría quién es fulanita de tal, la conoce todo el pueblo. ¿Y qué es? Ah, ¿qué es? Es una pecadora. Es pecadora. No se nos especifica qué tipo de pecadora era. Algunos dicen que era prostituta, pero no se nos dice. Puede ser una de estas que están en este grupo del que he hablado antes. Sabría quién es, no se dejaría tocar, ¿verdad? Entonces, también Simón estaba escandalizado al ver lo que estaba ocurriendo allí, lo vamos a ver. Y en su corazón, en el corazón de Simón, dentro de sí, ya había decidido que era una pecadora y la había rechazado. La había rechazado, la había expulsado de su vida, de su corazón. La había apartado, no quería saber nada con ella. No quería saber nada. Pasa de ella. Y también Simón vemos que más adelante supone bien ante aquella parábola que le cuenta Jesús de quién es el que amará más, quién supone bien decir el que más debe es el que amará más. Aquí supone bien, ¿no? Hermanos, aquí hay una enseñanza que creo que debiéramos recalcar y remarcar. Muchas veces dentro de nuestro corazón sacamos nuestras propias conclusiones acerca de las personas, llevadas por lo que vemos y oímos de ellas. Para Simón aquella mujer era una pecadora. En su corazón lo sentía así y la había expulsado de su corazón. Las etiquetamos, les ponemos una etiqueta, pecadora o lo que sea. En nuestro diálogo interior, lo que pensamos, lo que nos decimos, decidimos apartarlas de nuestra vida, pasar de ellas. No nos son agradables, no nos interesan, no queremos saber nada, ya tenemos nuestra concepción hecha. Esta es pecadora, o esta es lo otro, o este es lo de más allá. Pero hermanos, al hacer esto, yo me incluyo en estas personas, no tenemos en cuenta que lo que se ve no siempre es la realidad. No siempre es la realidad. Solo Dios sabe lo que hemos sido, lo que realmente hemos sido, lo que somos ahora y lo que vamos a ser. Él no sabía, Simón, que esta mujer se había arrepentido de sus pecados, pero tenía esta fama, le pone la etiqueta y ya está. Hermanos, no sabemos lo que está ocurriendo con el otro, no lo sabemos. Poner etiquetas es muy fácil, pero quitar la etiqueta es muy difícil, muy difícil. Vamos a ver la mujer ahora, ¿qué pasa con este personaje? No se nos dice cómo se coló en la cena, no se nos dice cómo. Pero dice que desde el principio estaba allí, desde el principio que Jesús estaba sentado, ella estaba allí. No se nos dice. Lo que está clarísimo, hermanos, es que no fue invitada por el fariseo, esto lo puedo garantizar. El fariseo no quería tener una mujer así en casa, le podía contaminar toda la casa. Ella era consciente de ser una gran pecadora, ella era consciente de ser pecadora. Necesitaba ser perdonada. Seguro que había escuchado en algún momento a Jesús, en alguna reunión, alguna de estas enseñanzas, en algún milagro, había escuchado a Jesús y había creído su palabra y había recibido a Cristo, la enseñanza suya, el poder de Jesús en su corazón. Había decidido que Él podía perdonarle los pecados. Cuando esta mujer va allí ya era una mujer perdonada, ya era una mujer que había tenido un encuentro personal con Cristo.
estaba salvada y estaba llena de agradecimiento hacia el que la perdonó. Esta mujer había tenido un encuentro personal con Cristo, donde escuchó el Evangelio, donde escuchó la buena noticia, donde entendió que a pesar de su vida de pecado había sido perdonada y había sido salvada. Esto estaba hecho ya. En este segundo encuentro ya venía así esta mujer, ya venía así. Entonces es interesante ver que estaba llena de agradecimiento hacia el que la perdonó. Va allí para agradecer, no para ser salvada. Ya era salvada, pero ahora necesita agradecer, explicar, demostrar que ha recibido el perdón y está agradecida. Lo que había sido en su momento ya no lo es ahora. Era pecadora, sí, pero ahora es una pecadora perdonada. ¿Entendéis, hermanos? Hasta aquí el tema. Pecadora, sí, lo reconoce, sí, pero ahora ya es una pecadora perdonada. Hermano, es importante que entendamos esto, que todos tenemos nuestra mochila cargada, ¿verdad?, de pecados, porque todos somos pecadores, no hay uno más que otro, ni menos que otro, pero cuando encontramos a Cristo descargamos la mochila. Y aunque físicamente continuamos siendo los mismos, interiormente ha pasado algo. Hemos sido salvados, hemos sido perdonados, hemos sido rescatados de nuestra vida de pecado. Y eso, claro, la gente no lo sabe, no lo sabe. Si tenemos una mala fama desde antes, hermano, continúas llevando tu mala fama, quizás ya llevas la etiqueta, pero lo que está claro es que tú ya no eres la misma persona que eras antes de conocer a Cristo. ¿Has tenido esa experiencia tú? ¿Has tenido esa experiencia? No me digas cómo era tu mochila, no me interesa. Podías llevar una mochila de 50 kilos o la podías llevar de 80 o la podías llevar de 1 kilo, pero eras pecador igual que todo el mundo. Pero al tener el encuentro personal con Cristo, allí se pone en marcha algo increíble. Eres convencido de pecado, eres convencido de que no te puedes salvar, eres convencido de que Cristo te puede salvar y aceptas la salvación que te da Cristo. Esto es la primera parte del tema. La segunda parte es esta del banquete. Y esta mujer, lo que había sido ya no es ahora. Lo viejo ya pasó. Su visita era para agradecer la obra que Jesús ha hecho en ella. Vino a agradecer a esta mujer, hermanos. Ya había tenido su primer encuentro. Y dice la palabra, y lo dice el griego. Aquí me he ido al griego porque es muy interesante estos matices. El griego dice que estaba detrás de ella. Fíjate, la postura física. De pie detrás. Estaba aquí detrás porque no podía estar sentado con esta gente y estaba con la gente que había alrededor de pie. De pie. Pero lo que dice es que estaba paralela a los pies de Cristo. Fíjate bien. Si estuviera sentado en nuestra postura normal, hubiera estado mirando a Cristo, lavándole los pies, ungiéndole los pies. Pero esto no es lo que dice. Estaba detrás de ella, pero junto a él. Por tanto, los pies eran fáciles de alcanzar. ¿Lo veis, hermanos? Era fácil. Estabas allí y tenías los pies delante de las narices. Sí, menos mal que no debían oler mal, porque lo tenías delante. Entonces, estaba aquí muy claro que esta mujer venía con una intención determinada, venía con una intención de agradecer a Cristo lo que había hecho por ella. Y entonces está detrás, porque le toca estar detrás, no ha sido invitada oficialmente, pero está cerca. Y tenía los pies de Jesús allí delante. ¿Veis lo importante que es entender la postura? ¿Veis cómo salen los pies de la cama? ¿Os dais cuenta? Era fácil lavarle los pies en aquel momento. Y entonces esta mujer se pone detrás, tal como dice el griego, y paralelo. Su actitud es una actitud de llanto. Yo no sé si era un llanto de tristeza o un llanto de gozo. Pero, ¿qué ocurrió? El sentimiento que tenía hacia Jesús produce un acto de agradecimiento que demuestra el amor que siente por él. O sea, estoy tan agradecida que me cuelo dentro, me expongo a que me echen, me pongo detrás de Jesús y ahora voy a hacer esto, le voy a lavar los pies con mis lágrimas, le voy a hacer sentir que estoy agradecida. Esta segunda visita o este segundo encuentro con Jesús es para agradecer. El primero fue para ser salvada, para ser liberada, para ser perdonada. Este es de agradecimiento.
Saberse perdonada es lo que le da valor para meterse aquí dentro, ir a la cena, ver lo que ocurre allí, escuchar y tocar a Jesús. Su urgencia era para expresar la gratitud a Jesús. Es tan irresistible que le da coraje, le da fuerza para entrar y colarse en el banquete. Es muy interesante lo que sigue, porque dice que le unge con un caro perfume. Es muy interesante porque el publicano, le dice Jesús al fariseo, tú no me has ungido con aceite. Y en el griego queda claro, una cosa es el aceite que está refiriéndose, no me has ungido con el aceite de oliva con el que unges, no es el aceite de la unción sacerdotal, no me has ungido con el aceite de oliva, no me has ungido, pero ella me ha ungido con un aceite perfumado. Queda claro, no son los mismos aceites, es diferente. Ella con el aceite perfumado, un mirro se llamaba, quizás algo de valor para ella, pero es lo que tiene y le quiere ungir. Tú no me has dado un beso en la cabeza, pero ella me ha besado los pies. Tú no me has puesto aceite encima, pero ella me ha puesto aceite perfumado en los pies. Tú no me has dado agua para lavarme, pero ya ha regado mis pies con sus lágrimas. Hace una comparativa, ¿verdad? Una comparativa. Pero es que, hermanos, lo que está haciendo aquella mujer rompe los esquemas y las reglas. Se saltaban las normas sociales, las normas religiosas. Llevaba el pelo suelto. El pelo suelto. Se había soltado la melena. ¿De dónde debe venir esta frase de se ha soltado la melena en español? No sé si en Latinoamérica la tenéis esta frase. ¿Habéis pensado alguna vez, habéis oído esta frase? Se ha soltado la melena. ¿Habéis oído esto? Ha pasado de todo, se ha lanzado, se ha ido. Esta mujer llevaba el pelo suelto, pero es que una mujer en aquella cultura no podía llevar el pelo suelto. El aparecer en público con el pelo suelto era una señal de desvergüenza, era una desvergonzada en una mujer judía. Las chicas jóvenes se sujetaban el pelo el día de su boda y no volvían a llevarlo suelto nunca más en público. Incluso hoy en Israel hay tiendas allí en Mea Sharim, aquellos barrios ortodoxos, donde venden pelucas, ¿verdad, Charo? O aquel pañuelo raro que se ponen. Porque no pueden enseñar el pelo y se ponen una peluca, son cosas que no entiendo, pero es lo que hay, ¿verdad? Una mujer no podía ir con la melena suelta. El día que se casa se la tapa y nunca más la ve nadie con el pelo suelto. Y esta mujer viene con el pelo desmelenado. Se ha saltado las normas que había allí de educación, las normas religiosas, porque ella quiere ver a Jesús y no le importa lo que le digan. Pasa de todo. Ella lo que quiere es tocar a Jesús y hacerle sentir que está agradecida por lo que ha hecho en su vida, hermanos. Este es el tema. Y para ello se salta normas religiosas, se salta lo que sea, porque su agradecimiento le desborda, va más allá. Y entonces esta gratitud la hace ir a Jesús. Y es muy interesante, hermanos. Fíjate bien, algunos eruditos, gente que sabe mucho de Biblia, grandes exégetas, grandes gentes que saben muy bien lo que dicen que en el arameo, que es la lengua en que hablaba Jesús en aquel tiempo, no existe la palabra gratitud. Entonces tienen que buscar un equivalente, ¿no? La equivalencia dinámica, ¿verdad? ¿Qué vamos a ponerle? No tenemos la palabra, pero ¿cómo lo expresamos? Y ponen amor. Por tanto dice, el que ama más, ¿verdad? El que ama más tendrá más, ¿cómo lo dice aquí? Perdón, me he perdido. Dice, el que ama más le estará más agradecido. O sea, quitan el quien le amará más y ponen quien más agradecido está, el que más ha recibido, más agradecido. No le ama más, sino le agradecerá más. Y entonces, ¿cómo se demuestra este agradecimiento? ¿Verdad? Mostrando que le ama. Pero el tema está en que es un agradecimiento que ha sido producido por la experiencia personal de haber sido perdonado sus pecados. Por tanto, hermanos, amar a más equivale a estar a más agradecido.
Es la parábola que les muestra Jesús de aquellos dos, que uno debe una parte y el otro debe muchísimo más. ¿Quién estará más agradecido? Pues el que más se le ha perdonado la deuda. Y entonces vemos también a Jesús. Jesús acepta la invitación de uno de los fariseos para comer en su casa, y esto indica que había más fariseos. No hace acepción entre religiosos y pecadores, todos somos pecadores. Jesús lo tiene claro. Sabía quién era, aunque le dice, tú no eres profeta, yo sé quién es esta mujer. Yo sé quién eres tú, yo sé lo que hay en tu corazón, profetizo acerca de lo que no se ve, lo que piensas dentro de ti. Simón, lo veo, lo entiendo, lo veo. Y sé quién es esta mujer. Sé quién es. Y qué es o qué era, ahora ya no es lo mismo. Que haya sido lo que haya sido, pero ahora ya no es lo mismo. Yo no la veo como era ella antes. No la veo así, porque yo sé lo que ha pasado en esta mujer. Por tanto, está profetizando de forma doble. Aunque Simón no lo quería como un profeta, Jesús le profetiza a Simón. Le profetiza lo que hay en el corazón de esta mujer y le profetiza lo que hay en el corazón de Simón, que es lo que estaba pensando por sí mismo. Jesús era un gran profeta. Y entonces, ¿qué pasa con el ¿Qué profetiza del fariseo? Lo ve claramente. Un hombre incrédulo, no le acepta como el profeta enviado por Dios. Un hombre religioso, un hombre que no se reconoce necesitado de nada porque está intentando cumplir la ley continuamente, donde él se basa es en la ley. He hecho esto, el otro y tengo que hacerlo de más allá. Está lleno de orgullo religioso, está confiando en la religión para ser salvo. No se reconocía necesitado de nada y por tanto, si no se reconocía necesitado de nada, no tenía que estar agradecido por nada. ¿Entendéis, hermanos? Esto es lo que Jesús estaba viendo dentro del corazón del fariseo. Él creía que lo podía montar todo, él creía que era un hombre justo, un hombre con buena reputación, un hombre que cumplía la ley, un hombre que era un religioso cabal, pero no necesitaba nada más, confiaba en sí mismo. Cuando la mujer dice, no, yo soy pecadora, yo necesito que se me perdone, yo no aporto nada a mi salvación, confío solamente en Jesús. Y hermanos, yo creo que esto es una enseñanza que tenemos aquí, es una enseñanza muy importante, hermano. ¿En qué confías tú? ¿En qué confías tú? ¿Realmente el Espíritu Santo te ha hecho ver, igual que a mí, estoy hablando de mí mismo, te ha hecho ver que eres un pecador, que estás perdido? Yo cuando recibí el Evangelio el día 27 de marzo de 1970 a las 8:30 de la noche, lo primero que vi es que yo era pecador y dije, Señor, si es verdad lo que dice este hombre de aquí, yo lo quiero. ¿Qué es lo que quería? El perdón. Porque la palabra me tocó y me hizo reconocer. El Espíritu Santo me convenció de pecado, que estaba perdido, que no había solución. Y allí acepté a Cristo como mi Salvador. Pero si no ha habido esta comprensión, esta aceptación de que estamos lejos de Cristo, de que no podemos tener salvación, nunca vamos a poder aceptar lo que Jesús nos da gratuitamente, porque nos han enseñado que se tiene que pagar por todo, hermanos. Y hemos hecho 1000 cosas para pagar por nuestra salvación. Es lo que hacía el fariseo. Pero aquella mujer entendió que no había nada que hacer y confió en Jesús. Entonces, hermanos, Jesús la perdona y hay algo muy interesante. Jesús hace una declaración. Fijaos bien aquí, es importante. La mujer estaba limpiándole o lavándole los pies o ungiendo los pies de Jesús. Jesús no la veía. Estaba de espaldas. Pero ¿qué dice aquí? Fíjate qué interesante. Es muy interesante. Por eso yo he dicho al hermano, no me quites la foto durante todo el tiempo, porque es muy ilustrativa, ¿no? Entonces dice así, versículo 44. Y volviéndose hacia la mujer, ojo, la mujer está de espaldas, Jesús está mirando a la mesa, pero ahora se vuelve hacia la mujer. Cara a cara, delante, frente a frente. Volviéndose hacia la mujer, interesantísimo, hace una declaración, la mira cara a cara
y le dice a ella, tus pecados han sido perdonados. Cara a cara, cara a cara. Hermano, hermana querida, si has recibido a Cristo, tienes que haber tenido esta experiencia de que Jesús te dice directamente a ti, tus pecados, tú sabes cuáles son. Y si no sabes cuáles son, yo lo sé, han sido perdonados. Es una declaración. Aquella mujer sentía que había sido perdonada y estaba arrepentida y estaba dichosa de poder ir a decirle a Jesús, presentarle su agradecimiento. Pero ese no era así. Ese era un tema de sentimentalismo. Ese era un tema de que se estaba ella misma engañando. No se fiaba de su corazón. Por eso necesitaba una declaración firme de parte de Jesús y decir, tus pecados han sido perdonados. Hermanos, a veces pensamos, habrá sido verdad, habrá sido un sueño, habrá sido una comedura de coco, ¿qué ha pasado en mi vida? Es posible que sea así porque somos de carne y hueso. Entonces necesitamos una declaración personal. ¿Y sabes cuál es la declaración personal, querido hermano? Subjetivamente lo que tienes dentro es que el Espíritu Santo te está diciendo dentro de ti, Abba, Padre, Abba, Padre, Abba, Padre, Abba, Padre. Y si todavía no te basta, tenemos que ir a lo objetivo, la palabra de Dios, que nunca negará lo que dice el Espíritu. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado potestad para ser hechos hijos de Dios. Por tanto, querido hermano, en estos momentos que dices, quizá sí, quizá no, ¿qué pasa conmigo y tal? Hermano, créete lo que dice la palabra y lo que dice el Espíritu en tu vida. Pero ella necesitaba esto, necesitaba oírlo de parte de Jesús. Ella ya sabía, tenía la experiencia, pero por si acaso, y si me estoy engañando, si mi corazón me está engañando, ¿qué pasa? Y Jesús se vuelve hacia ella, la mira y dice, tus pecados te son perdonados. ¿Has tenido esta experiencia, querido hermano, hermana? Pero hay más, hay más. Tu fe te ha salvado. No lo que has hecho conmigo, no el aceite que has derramado, no las lágrimas con las cuales has limpiado mis pies o has lavado mis pies. Tu fe te ha salvado. No has aportado nada a tu salvación. Tu fe te ha salvado. Y la fe, querido hermano, es un regalo que te hace Dios para que aceptes a Cristo en tu corazón. Y la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por eso decía Sebastián, es muy importante, queridos hermanos, que prestemos atención a la palabra de Dios, porque a través de la palabra de Dios viene la fe. Y la fe nos puede llevar a muchas cosas. La primera de ellas es aceptar a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Tu fe te ha salvado, no lo que has hecho. No, lo que has hecho no, lo que has hecho es un fruto de haber creído, es un fruto de haberme recibido, es un fruto de sentir lo que yo he hecho en tu vida. Esto, pero lo que te salva es tu fe. ¿Te has fijado qué interesante, hermano? Las obras quedan totalmente apartadas, pero la obra de la fe es ir a Jesús, ungirle los pies con aceite, derramar tus lágrimas encima de los pies y secarlas con tu piel. Esa es la obra de la fe, pero no es lo que te salva. Y eso lo dice claramente Efesios. Hemos sido salvados por fe. ¿Para qué? Para hacer obras que Él ha preparado de antemano. No te creas que lo que haces te va a salvar, te va a hacer más santo. Lo que te ha salvado es la fe en Cristo Jesús. Y en lo que te va a santificar es la obra del Espíritu Santo en tu vida, no tu propia obra. Y eso es el Evangelio, hermanos, es la misericordia, es la gracia pura. No hay más, querido hermano, todo lo demás es parafernalia, todo lo demás son cosas que no tienen que ver con la palabra de Dios. La fe que viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero hay tres en esta declaración, tres cosas. Primera es, tu fe te ha salvado, tus pecados te son perdonados. Esto de cara, todo de cara, ya no está de espaldas. Tus pecados te son perdonados, tu fe te ha salvado. Y ahora la última, vete en paz. Vete en paz. Y en el griego aquí hay algo muy interesante, hermanos, que si no vas al griego no la acabas de ver. A mí no sé lo que me pasa, pero hay momentos en que cuando estoy preparando una predicación siento que me tengo que parar aquí e irme al griego. Hay algo, no sé, es una
Es una intuición que creo que viene del Espíritu y dice, párate aquí, no te muevas de aquí. Ve a ver. Y entonces me fui y vi el verbo que se usa aquí. Hermano, no quiere decir que si no puedes ir al griego no eres salvo, cuidado, no te olvides, Tú eres salvo por la fe, no por lo que tú aportas, Tú eres salvo por la fe en Cristo Jesús. Lo que pasa es que si puedes ir a los originales, que es que yo no sé griego, hermanos, pero hay tanto buen material para poder acceder a él que se puede usar. Yo no soy un erudito de griego, ni muchísimo menos, pero tengo material en casa, herramientas que me permiten llegar a estos sitios, ¿no? Entonces dice así, el verbo que se usa aquí es muy interesante. Dice, el verbo indica en sentido figurado camino, conducta, forma de vivir de una persona. El camino, la vida que está siguiendo. Y entonces aquí en sentido figurado quiere decir, vive tu vida en paz. Vive tu vida en paz. No permitas que nadie te coma el coco, ni los demás, ni el diablo, ni tú mismo. Vive en paz, porque la paz es un fruto de la justificación, es un fruto del Espíritu. Pues vive tu vida en paz. No permitas que nadie te obstruya el camino. Vive tu vida en paz, camina en paz. Y es una paz que sobrepasa todo entendimiento, que no la puedes producir tú. No puedes, hermano, que no puedes. Entiende, esta paz es el fruto de haber sido justificado por la fe. Y lo dice Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. No permitas que nadie te quite esta paz. Nadie. No permitas. ¿Me puedes poner la segunda diapositiva, por favor, hermano? Esto es muy importante, esto para mí fue muy liberador. Dice así, es la versión de las Américas, lo digo porque la he tomado de aquí. Reina Valera debe decir algo similar, pero yo he tomado mi versión, que es la con la que trabajo. Dice así, en esto sabremos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Cuidado, delante de los demás nos tiene que importar poco ya. Con respecto a cualquier cosa en que nuestro corazón nos condene, porque Dios es mayor que nuestro corazón. Nuestro corazón nos puede condenar. La gente de alrededor nos puede condenar. El diablo nos puede condenar porque es su trabajo. Pero entre lo que dice el diablo, lo que dicen los de alrededor y lo que dice nuestro corazón, mayor es Dios. Y dice que ha sido perdonado, ha sido justificado y ha sido santificado por la sangre de Jesucristo. Y lo que venga alrededor viene de más. ¿Qué quiere decir entonces? Que no puedo permitir que estas acusaciones me quiten una paz que me ha sido regalada, hermano. Vete y vive tu vida en paz. Esto es lo que quiere decir esto. Que nadie te moleste. ¿Os acordáis de Lázaro cuando fue resucitado? ¿Os acordáis lo que les dice a los discípulos Jesús? Id allá, quitadle las vestiduras. ¿Cómo voy a quitar las vestiduras de este individuo que esto huele a podrido, que da miedo? Yo no me meto en él. Id a quitarlas. ¿Por qué no dices que en una palabra que se callen y se calléis? No, id vosotros. Y cuando le han quitado las vestiduras, dice, ahora dejadle ir, dejadle caminar. No le atéis de nuevo con historias y con normas y con artículos y tal. Que viva en paz. Pues aquí es lo mismo, vive tu vida en paz y no permitas que nada, ni de lo que está en tu corazón, ni lo que está fuera, ni de lo que viene de arriba de los lugares celestiales de maldad, te quite esta paz. Interesante, hermano. Entonces, ¿a quién creemos? ¿A lo que dicen los demás, lo que digo yo mismo o lo que dice Dios? Es una opción. Por tanto, aquí sí que está el reprender estos pensamientos negativos que vienen de fuera. Dice, no, esto no es lo que dice Dios. Esto es lo que digo yo. Esto es lo que dice la gente de fuera, que ya me han puesto la etiqueta. Esto es lo que me hizo el diablo, que quiere quitarme la paz. Pero entonces, ¿qué hago? Opto por creerme lo que Dios dice. Y esa es una opción que tú tienes que tomar, que tú tienes que optar. Yo no la puedo tomar por ti. Yo te puedo ayudar, te puedo aconsejar, pero es un tema que tú lo tienes que hacer. Entonces, ¿dónde estamos, querido hermano? ¿Dónde estamos? ¿Dónde está tu vida? Dependiente de estas cosas. Y hay otra cosa. Entonces la gente, ¿no? La gente
los que estaban sentados, aquellos que estaban alrededor, los invitados, dice, ¿quién es este que hasta perdona pecados? ¿Quién es? Tenían razón, hermanos, tenían razón. ¿Quién es este que perdona pecados? El único que puede perdonar pecados es Dios. Y es verdad que el sumo sacerdote o el sacerdote, cuando recibía la víctima, la ofrecía en sacrificio y declaraba que aquella persona se identificaba con la víctima y estaba allí muriendo en el sacrificio y declaraba que sus pecados le habían sido perdonados. Esto es lo que hacían los sacerdotes. Pero aquí no había ningún sacerdote. Aquí estaba Jesús. Jesús no necesitaba que nadie le perdonara pecados, porque Él era el Cordero de Dios, era la víctima que se ofrecía. No necesitaba ninguna víctima más. Él estaba allí. Y la víctima que iba a morir por los pecados de todo el mundo. Él no necesitaba nada más. Por eso dice, tus pecados han sido perdonados, con toda la autoridad, porque Él es el Cordero de Dios que ha muerto para perdonar por nuestros pecados. Por tanto, hermano, teniendo un gran sumo sacerdote como este, dice Hebreos, ¿vamos a estar todavía jugando que si esto, que si lo otro? ¿O vamos a decir, Señor, gracias, estoy agradecido? Ayúdame, Señor, a hacer la obra de la fe. Ayúdame a demostrar que estoy agradecido, Espíritu Santo. Eres consciente de lo que ha sido perdonado. Hay una canción que me gusta mucho, era de los buenos tiempos de Jesús Adrián Romero, del principio, que decía, ¿dónde estaría yo si no me hubieras encontrado? ¿Dónde estaría yo si no me hubieses perdonado? Me gusta, me la pregunto muchas veces, ¿dónde estaría yo? Pero ya fui encontrado, ya fui perdonado, ya fui santificado. Y Dios ya me quitó la etiqueta que tenía realmente, ya no está. Y los demás que piensen lo que quieren, hermanos. Que piénsenlo. Y cuando venga el diablo a darme caña y acusarme y tal, que lo hace porque es su trabajo y lo hace bien, tengo que decir, en el nombre de Jesús, yo no soy este. Hermanos, que el Señor te bendiga mucho, que te ayude a entender esta palabra, que te ayude a profundizar esto, que te ayude a participar de esta bendición que hay en esta palabra, para que puedas vivir tu vida en paz. Amén. Amén.